El siguiente track, que sería con nuestros MVPs, presentamos a los dos Supermasters de Power Platform y Low Code. Sabéis que para los que no conozcan el término, MVPs en Microsoft son los Most Value Players, ¿no? Los grandes cracks de la tecnología que tiene Microsoft dentro de la comunidad y que nos están ayudando pues, a divulgar ese conocimiento y a acercar nuestras soluciones en palabras de vosotros. Tanto Damian como Mar dedican parte de su tiempo a compartir ese conocimiento que tienen y esas novedades. Muchas veces están más cerca de las soluciones y de la tecnología de Microsoft que nosotros mismos dentro de la organización, y por eso les invitamos a participar hoy con nosotros. Así que, Mar, Damian, os dejo que os presentéis vosotros directamente y tenéis 45 minutos, de los cuales 15 queríamos tener cierto debate para que podáis hacerles preguntas y compartir tenemos el timer intereses. ¿Vale? Vale, pues perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Mar Janvi, soy MVP en Business Applications, pero en el día a día soy la arquitecta principal en KPMG Internacional, en el equipo que tenemos en Europa. Sí. Yo soy Damian Raskovan, soy MVP de Business Applications también, soy director de toda la práctica de Power Platform y Dynamics 365 en Axasure. Y bueno, hoy venimos un poco a hablar con Mar de Process Mining y de hiperautomatización. Efectivamente, porque bueno, hemos hablado de mucha inteligencia artificial, hemos hablado de muchísimos retos que tienen las organizaciones y hay un término que está empezando a salir, que es el término de la hiperautomatización. Pero antes de definir el término y echarnos a la piscina, vamos a ver un poco cuál es la realidad principal que tienen los negocios, las organizaciones en todo el mundo. Básicamente lo que ellos quieren y lo que buscamos como organizaciones es poder modernizar y automatizar de inicio a fin todos los procesos que tenemos. Eso es lo que nos encantaría. Es como el objetivo final poder llegar a una optimización completa y una digitalización completa. Pero claro, a la vez tenemos que inculcar, y también ha sido muy interesante el ejemplo de SEAT, esa cultura de automatización y esos recursos y también entender un poco cuál es el ROI que nos da esa automatización. Necesitamos definir unos KPIs, necesitamos ver realmente si aquello que estamos aplicando funciona. Pero obviamente si todo empieza con un piloto y vemos que funciona y vemos que realmente es óptimo, debemos escalarlo. Y ese es el tercer gran problema o reto que tienen ahora mismo las organizaciones. Está muy bien ese flujo de Power Automate o sí, básicamente ese flujo de Power Automate que me lanza correos o que me manda aprobaciones, pero ¿cómo escalamos eso? ¿Cómo logramos que eso sea óptimo a nivel de una organización? Bueno, pues cuando hablamos de hiperautomatización es eso, cómo lograr que una organización asuma sus procesos de un modo óptimo, totalmente automático, que eso sea escalable y que además seamos capaces de inculcar una cultura en toda la organización, a nivel de tecnología, pero también a nivel de optimización y eficiencia, y ahí entraré a hablar también de lo que es el Process Mining. Bueno, pues veremos que Damian nos va a hablar del RPA, ya os lo avanzo, y vamos a hablar de esa hiperautomatización que está de todas las maneras, de todos los modos dentro de la Power Platform, porque aquí venimos a centrarnos sobre todo en el low code, pero esto es un proceso y el proceso empieza por descubrir. Nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando en nuestra organización. Mirad, en KPMG nosotros llevamos trabajando con Process Mining muchísimos años, tenemos un equipo que está capacitado en otros competidores de Microsoft, pero sobre todo lo importante es que tenemos ya una práctica. Y lo que hemos entendido es que al final el ser humano es un ser creativo, nos encanta crear, nos encanta inventar, nos encanta llegar a una organización y buscar la manera en la que podemos hacer mejor las cosas. Pero eso no significa que esa sea la manera más eficiente y es el poder de la organización y es la responsabilidad de la tecnología ayudar a esa persona a hacerlo de un modo eficiente y también de un modo acompañado y con las últimas posibilidades. Ahí ya entramos en automatizar, le damos esas herramientas
al empleado final para que no dependa de un equipo de IT, no dependa de un desarrollador, sino que yo tengo la inventiva de qué quiero hacer, qué quiero automatizar y sé cómo puedo hacerlo. Luego, nada existe si no se orquesta. Tenemos que gobernarlo. Si realmente queremos que, pues hablábamos de los centros de excelencia, hablábamos de la adopción, si realmente queremos que esto funcione, tiene que estar gobernado. Desplegar un copilot o desplegar una inteligencia artificial, desplegar una plataforma low code, así como intentar adoptar un estado de hiperautomatización, requiere gobierno. Y eso es muy importante. Hay que definir no solo las reglas del juego, sino saber cuál va a ser la infraestructura que mañana voy a necesitar. Porque yo no sé cómo se van a comportar mis empleados. Yo no sé si hoy que yo les doy Power Automate, mañana qué va a pasar. Yo recuerdo con todo el tema este del low code, cuando íbamos a las organizaciones hace un par de años, entrábamos en el entorno por defecto y había millones de flujos y millones de aplicaciones sin gobernar. Y eso no puede suceder si queremos automatizar de un modo eficiente. Y ya, obviamente, si queremos extender y queremos adoptar ese estado, pues la Power Platform es el mejor aliado. ¿Qué entendemos entonces como hiperautomatización dentro de todo el landscape, dentro de toda la oferta que nos da Microsoft? Mirad, el 60%, estos datos que tenéis a la izquierda, los hemos sacado de auditoría, les he pedido a los compañeros de KPMG si me los prestaban. El 60% de las aplicaciones aún trabajan aisladas, no están conectadas ni con datos, ni siquiera están gobernadas, ni siquiera hay un modo de mantener lo que está sucediendo allí y entender lo que está sucediendo allí, pese a que son aplicaciones desarrolladas con código y llevamos muchísimos años adoptando aplicaciones en código. El 37% de los procesos actuales son demasiado lentos y complejos para que alguien los gobierne. Da igual si están digitalizados o da igual si son manuales. Son tan complejos que el simple hecho de que alguien quiera por propia iniciativa sentarse a analizar eso es casi imposible. Y el 64% de los procesos son difíciles de mantener, actualizar y gobernar. Esos son unos datos que nos han dado nuestra gente de auditoría de algunas de las empresas con las que trabajamos. Claro, aquí entonces tenemos que empezar no solo a implantar unas herramientas, que son todas estas, sino a implantar una estrategia. Las herramientas que nos van a ayudar, recordemos, no hace carpintero el martillo, pero bien que ayuda, las herramientas que nos vienen con la Power Platform pues son la parte de RPA dentro de Power Automate, tenemos la parte de Process Mining, la parte de Digital Process Automation, que básicamente es el poder lograr conectarnos a distintas APIs de manera automática y poder facilitar esos conectores. Tenemos obviamente la inteligencia artificial, tenemos los Business Process Management, esos famosos flujos de procesos que ya están integrados en las Model Driven Apps y detrás de todo esto tenemos los conectores, tenemos Dataverse, tenemos los Data Lakes si nos conectamos y vamos a ver luego más en detalle cuál es la diferencia entre el Task Mining y el Process Mining. Vale, pues en el momento que nosotros estamos en un estado de descubrir qué está sucediendo en nuestra organización, es un ciclo óptimo para la digitalización y la transformación. Tenemos que entender que transformar no es ponerle un ordenador delante a un compañero, darle un Excel y decir, venga compañero, ¡hala!, transforma la empresa. Tenemos que acompañar, pero también tenemos que medir y tenemos que revisar qué está sucediendo. Por eso hablamos que la minería de procesos es un proceso cíclico y empieza, como hemos dicho, por definir cuáles son los procesos que tenemos y entender qué es lo que está sucediendo. El Process Mining lo que hace es recopilar datos de todos los procesos que tenemos en nuestra organización, extraer todos los flujos e identificar qué está pasando, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las ineficiencias. Hablábamos, recuerdo hice una sesión parecida, la de veces que hemos visto en un proceso que hay un montón de caminos muertos. Los caminos muertos son trozos del proceso que no están siguiendo los pasos esperados y simplemente se pierden por el camino. Y la verdad os sorprendería es la cantidad de procesos muertos o de ramas muertas que hay en un proceso. Y a partir de ahí necesitamos una herramienta que nos ayude a mejorar
y a predecir qué va a suceder en el futuro. Aunque ahora el proceso esté funcionando bien o aunque ahora yo ya haya solucionado y optimizado y mejorado el proceso, según el comportamiento de mis usuarios, ¿qué es lo que va a suceder ahora mismo? El entender el Deep Process Understanding, que es básicamente el entender en detalle qué está pasando, ocurriendo proceso por proceso, será la clave. Esa visibilidad es lo que nos dará la clave para poder llegar al estado de hiperautomatización. Mirad, estas 4 imágenes reflejan muy bien la realidad. ¿Cómo está el proceso documentado? El proceso es perfecto, bellísimo. Está con todas las entradas y las salidas en todas las documentaciones de todos los departamentos de nuestra organización. Bueno, ¿cómo creemos que más o menos el proceso acaba ejecutándose? Porque obviamente pues hay salidas, hay algunos atajos, hay alguna aprobación que puede demorar y bueno, el departamento puede llegar a asumir un proceso que no es bien igual que el estándar. La tercera imagen muestra realmente lo que está sucediendo. Nada. Todo y nada a la vez. Y estas imágenes que estáis viendo, las ha generado un proceso de Process Mining, una herramienta de Process Mining que es la de Power Automate, que es la que ahora mismo presentamos para Microsoft. Y ya en la última, que es donde llegaríamos a la hiperautomatización, es el intentar ver cómo todos los procesos se conectan entre ellos a partir de los distintos departamentos para entender las dependencias departamentales, para entender las ineficiencias y para entender, oye, dónde están nuestras oportunidades de ir más allá con la automatización, porque siempre hay un más allá. Esto que veis aquí es uno de los dashboards que nosotros hemos construido. Si bien, como os he dicho, nosotros ya hemos estado trabajando con herramientas como Mineit y otros competidores, ahora estamos absorbiendo también el de Power Automate. Pero esta es una visualización de un proceso real y cuáles son los valores y cuáles son los returns que tiene en cada uno de los pasos. Este Process Mining lo que nos da es una visualización en tiempo real. Nos revela cuáles son las brechas ocultas y cuáles son los elementos bloqueantes y las desviaciones. Y cuáles son las optimizaciones que podemos hacer. Porque los datos son muy importantes y generar este flowchart que podéis ver aquí, que es realmente el árbol de ejecución del proceso, eso lo puede hacer Power BI. Le enchufáis una tabla y eso os lo saca. Pero poder detectar las optimizaciones, las ineficiencias y recomendaros qué hacer con esas ineficiencias, eso es lo que nos trae ahora Power Automate. Y es que el Process Mining, que es esta herramienta, está compuesta de distintas herramientas que seguramente ya conocéis. Todos conocéis Power Automate, todos conocéis Power BI, los Data Connectors y con la absorción de Mineit por parte de Microsoft es la herramienta principal que tendremos para hacer minería de procesos. Los conectores, ¿es que podemos hacer minería de procesos de solo lo que está ocurriendo dentro de Microsoft? Para nada. Los principales conectores de negocio, como SAP, como Jira, como Salesforce, están totalmente disponibles y Oracle para que podáis conectar vuestros datos. Podéis traer datos incluso de Excel, podéis traer datos de vuestra base de datos. Lo normal es que cuando está digitalizado ya el proceso, es decir, partimos de un flujo de Power Automate, nosotros vamos a poder conectar directamente el Process Mining, ya seguramente algunos lo habéis visto, que ya os sale recomendado, al Power Automate. Pero ¿qué sucede cuando los procesos están en otra herramienta o cuando los procesos aún están en un paso muy manual? Bueno, pues podemos cargar nuestros registros del proceso, que ya puede ser en Excel o puede ser en tipo texto, para que igualmente la herramienta funcione. Pero insistimos, estaría bien primero hacer un intento de digitalización del proceso antes de optimizarlo, porque en el momento de digitalización ya estaremos haciendo un proceso de limpieza del propio proceso. Y esto es un ciclo, como hemos dicho. Empezamos con el descubrir, con el analítica, las recomendaciones, la transformación y los datos. Y esta metodología no es una metodología que se haya inventado Microsoft, esto es una metodología que existe, se ha estado utilizando desde el Data Analytics desde el principio para la optimización de procesos. Lo único que os está dando ahora el Process Mining es un framework, una metodología aplicada a lo que estáis haciendo en vuestras aplicaciones de negocio, ya sea en Dynamics, como hemos dicho, ya sea en SAP o en cualquier otra
plataforma. Rápido, porque tampoco quiero pisar mucho el tiempo de Demian, os voy a poner ahora un vídeo de una demo que es de Microsoft, que se muestra de inicio a fin cómo funciona la herramienta. Pero básicamente, ¿cuáles son las capacidades clave que trae el Process Mining de Power Automate? Primero de todo es a través de web y de ordenador. Si bien habíais trabajado antes o habéis probado antes el Process Advisor, que es como se llamaba antes, teníamos la herramienta de Minit, que ahora ya está siendo totalmente transformada por una interfaz mucho más intuitiva, más acorde a lo que tenemos entendido dentro del low-code de Power Platform. La interfaz web también es totalmente intuitiva y al final lo que nos genera también es un reporte en Power BI. Por lo que las analíticas en profundidad las vamos a ver directamente en Power BI, pero vamos a ver cómo la propia herramienta ya nos va a detectar los cuellos de botella, los caminos ineficientes, cuál es el camino más largo, el camino más corto, cuáles son los pasos o los departamentos que están provocando que nuestro proceso se ralentice. Vamos, que directamente aplicando esa inteligencia artificial que nos estaba presentando antes la compañera, ya nosotros no tendremos que hacer nada, no hay que sacarse un doctorado de Data Analytics, sino que directamente solo pasándole los datos, la herramienta nos va a poder mostrar esos elementos. Vamos a poder extenderlo. Yo es una de las cosas que más me gusta del Process Mining. A mí me gusta siempre meterme dentro y ver qué es lo que hay detrás. Se puede extender por completo. No solo te está generando un Power BI, que es totalmente customizable, sino que además las analíticas que nos genera se están guardando en Dataverse. Si bien ahora no se pueden acceder, sabemos que al final son datos que están ahí y que está explotando el Power BI y que nosotros podemos utilizar para analíticas. También lo que podemos hacer es extraer todos estos datos, obviamente a la hiperautomatización, a un data lake. Todo lo que está haciendo este proceso, al final que estos datos se vayan sincronizando con nuestra data lake, esto es un modo de extenderlo, para que tengamos una analítica de toda la organización en vez de proceso por proceso, que es lo que hace la herramienta que va proceso por proceso. Y pues bueno, tenemos unas plantillas que ahora veréis que son para conectar con SAP y para conectar con herramientas, con las plataformas más habituales de procesos de negocio. Todo esto forma parte también de una herramienta que ha sacado Microsoft, que es el Automation Kit. El Automation Kit es una herramienta que os podéis descargar que básicamente incluye esto y muchísimo más. Incluye una Power App, incluye unos flujos de aprobación. Básicamente este Automation Kit, el objetivo que tiene es ayudaros en la hiperautomatización. Por ejemplo, en detectar todos los flujos que se están realizando, analizarlos y que además vosotros podáis abrir proyectos de automatización y mejoras o sugerencias de automatización. Ahora vamos a ver también un ejemplo, cómo alguien ha detectado en un proceso que hay algo que se debería automatizar. Esta aplicación lo recoge en una Canvas App, se lanza por medio de aprobación y al final damos otra vez más una capa de gobernabilidad, como muchas de las que incluye el COE Toolkit de Power Platform. Así que voy a directamente moverme al vídeo, que lo voy a ir parando. Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero que vamos a ver es ese Automation Kit. Básicamente, este es un proyecto de automatización en el que nosotros tenemos una sugerencia de cambios que se deberían hacer en el proceso. Básicamente, a partir de este Automation Kit y de componentes que ya tenemos en la Power Platform, lo que podemos hacer es analizar ese proceso, cómo está sucediendo, capturar esos datos de mejora que nos está dando el Process Mining en esa aplicación como justificación de esto se puede automatizar y se puede mejorar, y automáticamente nos lanza una aprobación para que nosotros podamos demostrar no solo a nivel visual, sino también pues, a gestión o a management qué es lo que está sucediendo y por qué hay uno de nuestros procesos que requiere ser optimizado. Recordad que al final nosotros como empleados de una organización lo que queremos es
hacer nuestro trabajo del mejor modo posible, pero el objetivo de la organización como tal debería ser que nuestra manera de optimizar y nuestra manera de transformar sea la más eficiente posible. Por eso, a través de estas pequeñas aplicaciones de gobierno, lo que ayudamos es darle el poder al empleado a que dé su voz y a que utilice estas herramientas de process mining pequeñas como primeros pasos para entender qué es lo que no está funcionando en su proceso y a la vez pues lanzar todo ese tipo de aprobaciones que le ayudará a tener los permisos necesarios para transformar el proceso y decir, bueno, a ver, es que este Power Automate no funciona, es que hay una aprobación que estaba enlazada a un departamento y nunca o tarda demasiado tiempo, por lo tanto quiero a la persona que está en cargo de este flujo que esto mejore. Y esto lo que ayuda también es al gobierno. Vamos a ver entonces lo que antes se conocía como Process Advisor, recientemente cambiado a Process Mining, que es la herramienta que os comentaba. Es la herramienta que tenemos en Power Automate que se conecta tanto a los flujos que tenemos en nuestra organización como a los datos. Los datos que vais a ver que se cargan en el vídeo son unos datos de un proceso de aprobación de facturas. Un proveedor manda una factura, se valida el importe, dependiendo de dónde viene la factura, se manda a un departamento o a otro, se valida, se procesa y se manda. Todo esto es un proceso, ¿no? Vamos a intentar ver con el Process Mining cómo se puede optimizar eso y vamos a ver también cómo desde el Process Mining podemos tomar acción sobre el propio proceso. A ver si... Vale, esta es la vista que tenéis. En este caso veis que tenemos desde supply chain, tenemos finanzas, ahora mismo tenemos muchas opciones y la opción de instalar el Minit, que es la aplicación para escritorio, pero ahora lo vamos a hacer desde el navegador. Vamos a seleccionar un origen, podemos seleccionar datos o grabaciones en el caso del RPA, porque también obviamente queremos optimizar RPA. En este caso lo que vamos a hacer va a ser seleccionar datos. Van a ser datos que van a venir de un Excel y vamos a analizarlos directamente, así que le damos a crear y nos pide cuál es el origen de datos. Como veis, esto ya es Power Query. Son todos los conectores que tenéis de la Power Platform están disponibles para vosotros. ¿Cómo nos hemos descargado los datos de un proceso? Es un CSV. Automáticamente Power Query, como veis, ya hace una preanálisis de los datos e intenta clasificarlos según el tipo de dato. Podemos obviamente después cambiarlo, pues si es el tipo fecha, es un tipo string, que es un tipo ID. Y lo que hacemos es, sobre todo, importante, identificamos cuál es la ID que identifica el proceso, cada ejecución del proceso, y cuáles son los pasos del proceso. Esto es validar, esto es aprobar, esto es lanzar. Y automáticamente, lo voy a parar aquí, un momento, lo que hace es sacarnos este reporte. Nosotros le hemos pasado los datos y nos saca este reporte. Nos dice que el caso medio, o sea, la duración media, tarda 2,3 días en ejecutarse. Ahora mismo yo ya sé que máximo, de media, disculpadme, mi proceso de validación de facturas tarda 2 días y medio casi en completarse, cuando mi esperado pues debería ser bastante menos. Podemos ver el 16% son casos que han entrado en un bucle, es decir, de algún modo hemos vuelto en un paso atrás y no debería ser. ¿Y cuáles son los casos? En este caso coinciden, que hemos vuelto a ejecutar el mismo paso por algún motivo, hemos vuelto allí mismo. Y nos genera esto, que es lo más importante. Esto es el flujo, que ya os avanzo, este es el caso perfecto, pero nunca sale así. Este es el flujo, el flowchart de nuestro proceso. Nos enseña todos los pasos y cómo se están conectando entre ellos, cuántas veces se ejecutan y ahora lo vamos a ver. En color azul estáis viendo las acciones que más se ejecutan más frecuentemente. Tenemos el total de caminos, tenemos 60 caminos posibles, de los cuales hemos recogido 5.000 casos distintos y 21 actividades. Las actividades son los pasos: aprobación, ejecución, revisión de la factura, envío de la factura. Estas son las actividades. Tenemos una duración de media según las fechas. Podemos ver si es que hay fechas en el año donde nuestro proceso tarda más o menos en ejecutarse, y la frecuencia de cada uno de los caminos.
puedo ver cuántas veces el camino perfecto, que es el que yo quiero, se ejecuta y cuántas veces el menos perfecto. Y aquí puedo ir cada una de las actividades, puedo hacer clic para obtener más indicadores sobre cada una de las actividades, de los pasos de mi flujo. Puedo ver que la duración media de este paso en concreto son 6 horas, es muchísimo. Y aquí puedo ver la frecuencia en la que se ejecuta, cuántas veces se ejecuta. En color rojo ya nos está detectando que hay un paso que está demorando muchísimo más comparado con los otros pasos de la misma categoría. En este caso resulta que es que tardamos una media de un día en rechazar una factura, cuando debería ser algo bastante, si la factura no está correcta, esto debería ser bastante automático. Y podemos ver cuál es la duración total. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos extraer cuáles son las estadísticas por distintas particularidades. En este caso puedo ver pues, por el estado de la factura, puedo ver por la ejecución total, puedo ver cuál es el tiempo medio en el que nos hemos estado esperando. Y aquí ya puedo ver las causas que están provocando cada uno de los delays, de los tiempos de espera en mi flujo. En este caso, y es importante, y lo voy a parar aquí, resulta que lo que yo le he preguntado a la herramienta es: dime cuál es la condición que provoca que una factura se rechace, ¿por qué? Ha llegado demasiado tarde. Y eso le he puesto como condición que la causa sea que este tiempo es muy largo, y dime cuál es el motivo que varía en cada una de las ejecuciones y que por lo tanto puede ser que sea el origen del problema. Y aquí me está diciendo que en los casos, que son estos 33, en los que se demora demasiado tiempo, todos vienen por el mismo supplier name. Es decir, tengo un supplier que me está demorando demasiado en enviar las facturas o que son incorrectas y por lo tanto no entran adecuadamente en el flujo. He detectado que este paso en particular se estaba demorando y cuál ha sido el problema. Y básicamente a partir de aquí lo que puedo hacer es generar un flujo de Power Automate. He detectado cuál es el problema, podría utilizar Copilot, como estáis viendo, y decir: disculpa, quiero que si el tiempo de espera de esta factura demora los 2 días, se le mande un recordatorio al supplier, o quiero que se le pregunte al supplier qué está pasando con esta factura para agilizar el proceso. Y este sería un ejemplo de cómo a través del Process Mining pues hemos detectado la ineficiencia y hemos actuado o hemos intentado resolver el problema, y podríamos el siguiente mes ver cómo se reduce el tiempo. Y te lo voy a dejar a ti ya. Sí. ¿Sí? Vale, vamos a hablar un poco de la parte de automatización, de hiperautomatización. Al final, los usuarios que tenemos normalmente lo que hacen es tareas muy monolíticas durante el día. La idea es, con la hiperautomatización, es identificar con el Process Mining cuáles son las tareas que podemos optimizar y automatizarlas de alguna manera para poder escalar, ¿no? Al final, una de las herramientas que vamos a utilizar para hacer esto es la parte de robótica, la parte de RPAs. El objetivo de esto es que nosotros podamos coger un proceso determinado que tiene unos pasos concretos, automatizarlos y escalarlos en un montón de servidores en la nube, ¿no? Al final nosotros tenemos una herramienta que nos permite recoger esos pasos, automatizarlos, ya sea una página web, una aplicación de consola, etcétera. Al final lo que podemos hacer es repetir todas esas tareas que tiene que hacer alguien manualmente. Puede ser coger unos ficheros de una carpeta, enviar una factura, reclamar una factura, enviar una factura, aprobar una factura o cualquier cosa que tenga que ver con alguna tarea monolítica que se tenga que hacer. Con esto se puede automatizar. Hay 2 formas de automatizarlo realmente. Una es, digamos, automatizando la tarea que tiene que hacer alguien en el ordenador y que automáticamente en el ordenador se vayan abriendo aplicaciones y se vayan generando automatismos. O coger esa automatización y ejecutarla en una máquina virtual en la nube de forma desatendida, y ahí podríamos tener incluso muchísimas máquinas en ese servidor, ¿no? Entonces, la idea es que si nosotros lo estamos haciendo de la forma que se llama atendida,
Lo que vamos a hacer cuando automatizamos el proceso es que se nos abren las aplicaciones y sin que el usuario haga nada se van automatizando todas las tareas que tiene que ir haciendo, coger un dato de un sitio, ponerlo en otro, cogerlo de un Excel y mandarlo a otro lado, repetirlo varias veces si es necesario. Entonces el usuario al final tiene que estar logueado en el equipo para poder visualizarlo y automáticamente van ocurriendo las cosas. O también se puede hacer de forma desatendida, se puede generar una imagen de una máquina virtual en Azure, luego esa máquina virtual se ejecuta en la nube y de forma automatizada yo mando algo y se ejecuta automáticamente. Imaginaros que tenéis una integración con una API, por ejemplo. De esta manera podrías utilizar esto como si fuese una integración con una API para meter un dato en otra plataforma, pero lo único que estás haciendo es replicando de forma robótica lo que tendría que hacer manualmente un usuario, ¿vale? Incluso estas máquinas virtuales las podríamos meter en scale groups o en machine groups para que en vez de una máquina tengamos 10 máquinas. Imaginamos que si tengo que crear una factura y tengo que repetir esa tarea una vez, pues podría ser una máquina. Si yo tuviese 1000 facturas que replicar, yo podría ejecutarlo en 1000 máquinas y a lo mejor en un minuto tener todo eso ya introducido en el servidor que tengamos que hacerlo, ¿vale? Microsoft al final es uno de los líderes de mercado en todo esto de process mining y de automatización. Aquí podemos ver cómo está comparado con algunos de sus competidores principales. Desde que Microsoft adquirió Minit hace un año y pico, pues Microsoft se posicionó como uno de los líderes de mercado en todo esto. Y al final lo que hace es complementar todo lo que teníamos anteriormente con Power Automate, en donde tú podías utilizar APIs para integrar con distintas herramientas. Ahora incluso ni siquiera hace falta una API. Si tú tienes un servicio, una aplicación o cualquier otro tipo de cosa que necesitas integrar, solamente con tener la interfaz de usuario tú podrías integrarlo con lo que quieras. Incluso podrías automatizar un proceso robótico con también un proceso que conecte con una API o que coja los datos desde algún sitio común. Esto se llama Digital Process Automation. Al final mezclas un poco lo que sería el RPA con un Process Automation y al final podrías utilizar todos los conectores que tú ya tienes en Power Automate, los triggers, los conectores, las acciones, etcétera. Podrías estar utilizando incluso hasta los templates. Entonces, de esta manera podrías estar mezclando distintas herramientas y utilizarlo para conectarse con diferentes soluciones y automatizar procesos. Sobre todo lo que se intenta aquí es escalar procesos que determinadas personas dedican mucho tiempo durante el día para poder hacer que se puedan escalar y poder dedicar tiempo de las personas en otros elementos, ¿vale? Una de las herramientas que se utiliza mucho para integrar es SAP. SAP es bastante complicado algunas veces para conectarse. Nosotros hemos trabajado bastante también con integraciones con SAP y al final integrar o extender ciertas aplicaciones o soluciones que tenemos con SAP requiere diferentes elementos, ¿no? Y también podemos utilizar, por ejemplo, gateways o podemos utilizar data o llamadas REST directamente a elementos de SAP. Podemos también conectarnos a los RFCs o a los APIs que tiene el propio SAP, utilizando directamente los conectores estándar que tiene Power Automate para conectarse con SAP. Incluso también, aquí lo vemos al final, podemos utilizar también la parte de RPA para integrarnos con SAP. Es decir, si yo tengo un ordenador conectado con SAP, con el cliente de SAP, podría replicar lo que tiene que hacer una persona en SAP directamente como si fuese una llamada automatizada, ¿vale? De esa manera nosotros podemos automatizar cualquier tipo de tarea que tenemos con SAP. Nosotros en el pasado hemos trabajado con un cliente que incluso tenía Salesforce y SAP, entre medias quería hacer unos procesos de gestión de oportunidades más avanzadas. Entonces leíamos con Power Automate directamente esos procesos, esas oportunidades desde el Salesforce, los procesábamos en una Model Driven App y lo integrábamos directamente con las APIs estándar de SAP, metíamos la propuesta de pedido, ¿no? Al final, con pocos conectores y de forma low code siempre, como estamos hablando hoy, tú puedes automatizar un montón de procesos y acelerar sobre todo el tiempo de respuesta de los mismos. Aquí vamos a ver un ejemplo donde determinados usuarios tienen que hacer unos pedidos, unas solicitudes de pedido de compra. Entonces, al final, esas solicitudes de pedido de compra caen en una persona que tiene que aprobarlos. Esa persona, al aprobarlos, se meten directamente en SAP, ¿no? El proceso completo sería este. Tenemos también un RPA que lo que hace es meter el dato en SAP y automáticamente lo visualiza. Entonces, el proceso empieza con la aprobación. Voy a mostrar aquí el ejemplo. Empieza directamente con alguien en Teams solicitando que tiene que hacer un pedido de compra. Ese pedido de compra, al final, la persona que lo recibe se mete en una Canvas app donde va a poder directamente introducir los datos que necesita ese pedido de compra. Esto al final es una Canvas app que almacena los datos en un Dataverse.
Pero lo interesante que tiene esto es que incluso cuando tú vas metiendo los datos, cuando vas seleccionando las unidades y los elementos que vas a introducir en el pedido, esos datos que acabamos de ver se vienen directamente de una API de SAP, ¿vale? O sea, estamos mezclando datos donde se están almacenando datos en Dataverse, pero claro, los pedidos y los productos que se van a solicitar se cargan directamente de una vista de SAP. Desde aquí le damos a Submit y en el momento que se da el envío, se recibe una petición de aprobación, que también está montada en Power Automate, para poder aprobar esto y luego directamente aquí se recibe el Power Automate, se aprueba directamente el pedido y la solicitud de pedido de compra se mete directamente en SAP, ¿vale? Adicionalmente a todo esto que podemos ir automatizando utilizando herramientas de Power Automate y de Power Platform, están las herramientas dentro de Power Platform que podemos utilizar con inteligencia artificial. Al final, toda esta parte de inteligencia artificial podemos utilizar iBuilder, además de utilizar toda la parte de AI generativa, podemos utilizar temas de lenguaje, de imágenes, de análisis de formularios, de documentos, identificar elementos en un documento. El típico proceso aquí es cuando te llegan facturas a un email, automatizar la identificación del email, los productos que se te solicitan, el cliente, etcétera, y crear directamente esa factura en el ERP. Pero también se pueden hacer cosas un poco más creativas, digamos, utilizando inteligencia artificial generativa. Identificar imágenes o datos un poquito más estructurados. Al final la idea es, en los procesos que tenemos de automatización, es identificar, por ejemplo, en este caso, un email que se recibe, esto se haría con Power Automate, esos emails al final los analizarías con iBuilder identificando los elementos que tienes del proceso de negocio, lo podrías automatizar para meter el dato en un RPA, ¿vale? O sea, al final abres una aplicación, a lo mejor legacy que puedas tener para meter el dato, almacenarlo en un sitio concreto, de forma robótica, identificando lo que va ocurriendo. Y finalmente, pues mandar una notificación también con un Power Automate, ¿vale? Al final tenemos un proceso completo que te permite, pues, utilizar diferentes elementos de la Power Platform para automatizar todo un proceso, ¿vale? Os recomiendo, si alguien está interesado en el tema de RPA, que hagáis este RPA in a Day, que la verdad es un workshop que te va guiando paso a paso cómo utilizar el tema de RPA. Y os voy a mostrar un ejemplo que viene justamente en ese RPA in a Day, en ese workshop, que lo que hace es que tú tienes una aplicación de legacy, digamos, con una base de datos propia, en donde se van metiendo facturas, ¿no? Entonces, como esto no tiene API, ni tiene base de datos, ni nada, pues lo único que tenemos es reproducir los pasos a seguir que tiene que hacer la persona para introducir los datos de la factura aquí, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es bajarte la parte de mining, que ahora es Process Mining, se graba las tareas que vas haciendo, entonces aquí lo que tú haces es, abres la aplicación, grabas los pasos que tiene que hacer una persona para meter esa factura en esa aplicación, que aquí lo que está haciendo es, como ves aquí a la izquierda, se van grabando los pasos de lo que va ocurriendo, la persona va introduciendo los datos y esto se va grabando. De hecho, si hacéis el laboratorio, todo esto lo vais a tener que ir haciendo, ¿vale? Entonces, al final, lo que haces con esto es grabar todo esto, se guarda la factura queda grabada en ese sistema legacy y los pasos que has seguido se han quedado grabados aquí en el desktop directamente, ¿vale? O sea, aquí directamente podemos ver cómo se han grabado todos los pasos. A partir de esto va a ser la plantilla que te vas a utilizar como RPA para ir identificando los pasos que has ido siguiendo para guardar todo esto, ¿vale? Al final tú lo que haces con esto es que guardas el flujo de trabajo, le metes los datos que quieres y este proceso lo que hace es directamente automatizar lo que ocurre, ¿no? O sea, al final si tú desde Power Automate lanzas esto, una vez que lo tienes grabado, se automatiza todo correctamente y termina el flow como lo acabamos de ver. Si luego tú abres la aplicación, pues puedes ver directamente las facturas que se han creado, ¿vale? De esta manera más sencilla, digamos, es la forma de, digamos, automatizar todo un proceso que podría ser manual con una aplicación externa. Incluso esto lo podrías dejar como una llamada de un Power Automate. Tú podrías tener, por ejemplo, una lectura de un Excel con un bucle dentro de un Power Automate y llamar a esta aplicación N veces para ir creando facturas, ¿no? Entonces, al final, creas como una especie de aplicación que al final lo que hace es repetir una tarea robótica y evitas que una persona tenga que estar aquí haciendo de data entry metiendo simplemente datos de una factura, ¿vale? Pensar también que a lo mejor si esta factura en vez de venir de un Excel viene de un correo electrónico, a lo mejor puedes meter inteligencia artificial para identificar del correo electrónico los elementos de la factura y que automáticamente se vayan metiendo las facturas aquí. Esta aplicación es un ejemplo, pero podría ser un SAP o podría ser cualquier otra herramienta que tengáis como vuestro RP, ¿vale?
He ido un pelín rápido, un poco de tiempo, pero bueno. Abrimos ahora para preguntas si queréis. Si no te damos más tiempo para hablar, Demian. Sí. Vamos a dedicar 5 minutos para preguntas, y así que lanza la primera si quieres. Muchas gracias por la presentación. Nosotros en el grupo Naturgy ya utilizamos Process Mining en Preview y Process Advisor, que es como se llamaba en Preview. Este año a principios sacaron ya la versión oficial, Process Automate o Process Mining. Pero ya el año pasado hicimos un proyecto que nos resultó de gran utilidad y que hemos implantado, de hecho. Ahora estamos extendiendo la experiencia con el primer caso de uso, que es un tema de peticiones de clientes, lo estamos extendiendo a otro proceso muy complejo que tenemos y que nos da muchos dolores de cabeza para descubrir ineficiencias. Nosotros estamos empleando no la parte de RPA, sino la parte de descubrir ineficiencias, bucles ineficientes, cuellos de botella, etcétera, etcétera. Pero quería preguntaros, porque nos llamó la atención que en Process Advisor, al final tenemos 2 elementos cuando tú introduces para cada actividad o cada objeto que estás analizando. En nuestro caso eran peticiones de clientes. Para cada petición pues tienes que introducir la actividad por la que pasa, ¿no? Ese proceso, ¿verdad? El código de la actividad propiamente, el código de la petición propiamente dicho, y luego la fecha en la que pasa por cada. Esos son los datos básicos. Sí. Luego puedes añadir otros, ¿no? Entonces, Process Advisor te mostraba todo el flujograma. Nosotros pues le llamábamos el espagueti, ¿no? Porque cuando veíamos nuestros procesos, pues realmente no eran lineales, ni mucho menos, sino que eran unos bonitos espagueti. Entonces le pusimos ese nombre, ¿no? Y entonces estaba muy bien porque en esos gráficos te muestra a la vez, Process Advisor te mostraba a la vez tanto la frecuencia como los tiempos. Entonces tú de un golpe, de un solo vistazo, veías las cajas más o menos oscuras en función de si había un cuello de botella o no. Eso te lo marcaba el tiempo. Y luego las flechas, el grosor de las flechas te indicaba la frecuencia o el caudal de peticiones, en este caso, que había entre las actividades, ¿no? Sin embargo, con la nueva versión de este año, y aquí viene mi pregunta, es que nos hemos encontrado y no vemos la forma de solventarlo, que ahora esos 2 gráficos vienen separados. Entonces tú tienes que hacer varios clics en la pantalla para primero seleccionar que te muestre el gráfico con los tiempos y luego hacer varios clics para cambiar al gráfico con las frecuencias. Entonces realmente ahí vemos que se ha dado un paso atrás. Después de jugar mucho con la herramienta, porque tenemos gran interés, pues no hemos encontrado una solución. Total, que seguimos empleando el Process Advisor de la versión clásica, ¿no? Parece mentira. Entonces, bueno, dejo esta reflexión o pregunta. No sé si podéis decirnos algo. Damian, no sé si, Omar, si podéis dar algo de visibilidad. Desde producto no puedo hablar, obviamente, claro. no tengo esa visibilidad. Sí que es verdad que a la hora de migrar el Process Advisor, o sea, cuando antes te descargabas el Mineit, ahora ya lo han cambiado, sí que las funcionalidades eran un poco distintas. Pero yo creo que también estamos en un proceso de aprender todos, o sea, cuando algo se mueve, por experiencia sabemos, de public preview a ya accesible, ahí normalmente siempre hay cambios y yo lo que os diría es que mantengáis en contacto con Microsoft para esos inputs porque son muy valiosos, sois al final un cliente final y yo creo que eso es lo más importante, porque a nivel de producto eso es verdad, ha cambiado. También han habido otras cosas a mejor, porque ahora, por ejemplo, antes la interfaz del Mineit era un poco difícil de acceder y ahora es más rápida, pero bueno, esos son inputs. Si quieres hacemos una cosa, Paula, con esto lo seguimos offline, que es un tema un pelín más complejo y quizá voy a aprovechar el apunte, ¿no? Primero felicitaros por la presentación y por el nivel de detalle de lo que puedo aportar
a nivel de automatización de procesos, identificación de dónde están los brechas dentro de las organizaciones y cómo ayudar. Y aquí habéis visto el contexto de lo que llamamos nosotros Fusion Teams, ¿no? Hemos hablado primero de cosas muy accesibles, incluso con la inteligencia artificial hacerlo más de la mano de los citizen developers, y nos hemos ido a un tema mucho más complejo que requiere de un conocimiento y que probablemente en esa estructura que hablabais en SEAT es más de los advanced developers, que ya empiezan a utilizar con low code, pero con temas complejos de tecnología, ¿no? Y ahí el reto es cómo las dos organizaciones pueden convivir, el Citizen Developer y el Pro Developer, y eso llamamos Fusion Teams. Cómo podemos iniciar un proceso de negocio a nivel muy básico, llevarlo a escala a un proceso súper complejo donde nos apoyamos en el equipo de IT, pero con una tecnología que mañana el Citizen Developer va a poder seguir. Porque al final estamos hablando de low code. Al final, cuando has creado esa herramienta de automatización, si tengo que afinarla, a lo mejor no tengo ya tantos conocimientos requeridos para añadir un paso más dentro del proceso, o un automatismo, o un flow que me genere una activación nueva. Entonces, ese Fusion Teams es parte de la estrategia de la implantación de low code. Damian, Mar, excelente vuestra presentación. Vamos a darles un aplauso.